El salario medio por rama de actividad que perciben los agricultores y ganaderos es el tercero más bajo de España, unos 1.477,3 euros, solamente superado por aquellas actividades relacionadas con la hostelería y las tareas domésticas. Además, en 2022, los salarios más bajos, es decir, por debajo de los 1.440,1 euro, se concentraron en el sector que nos ocupa. Concretamente, un 61,4%, únicamente superado de nuevo por las actividades del hogar. La cosa no es mucho mejor si contemplamos el salario medio por ocupación, que para los trabajadores cualificados del sector agrícola y ganadero ronda los 1.579,6 euros brutos al mes, tan solo por encima de los trabajadores de los servicios de restauración, protección y vendedores y por ocupaciones elementales. A modo especulativo, una de las causas de estos bajos salarios del sector se podría deber a la contratación de personas trabajadoras de origen extranjero mediante el programa GECO, o Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen, y también al empleo de mano de obra intracomunitaria de países como Rumanía o Bulgaria, aunque esto se aplicaría en general a la agricultura industrial. Las ofertas laborales de estos enclaves agrarios son muy poco atractivas, puesto que los salarios son muy bajos. El mínimo legal, vamos. También a que muchas veces no se cobran las horas extra o se ve reducido el salario al detraer una parte por acceder a ciertos servicios provistos por los empresarios, como son la disposición de un alojamiento o el transporte a la ciudad para comprar víveres. Por ejemplo, el convenio colectivo del campo de la provincia de Huelva fija por ley uno de los salarios más bajos y precarios, que hasta la modificación del mismo en 2020 era inferior al salario mínimo interprofesional. A fecha de marzo de 2022, la hora trabajada se paga 7,86 euros. Otro caso sería el de Lleida, donde según la plataforma Fruta con Justicia Social, en 2021 se han registrado ofertas de trabajo por debajo del convenio vigente, llegando a ofrecer 5,50 euros la hora cuando el convenio marca 7,43 euros la hora. Aún así, uno de los convenios sectoriales más bajos de todo el estado, el de Murcia, fija el pago de la hora a 7,32 euros, convirtiéndose la precariedad en el sector en un símbolo de la región. Dicho todo esto, si a los bajos sueldos por hora trabajada le sumamos el hecho de que alrededor del 14% de los trabajadores del sector agrícola español son extranjeros, se puede asumir que estos factores podrían tener peso en las estadísticas del salario medio del sector agrícola del Instituto Nacional de Estadística que he mostrado. Igualmente hay que recordar que se trata de una mera conjetura por mi parte. La llegada de las energías renovables y principalmente de la solar fotovoltaica ha disparado el precio de alquiler de las tierras de labranza. Es decir, no es habitual comprar. En este periodo, los precios se han disparado. Antes alquilaban la hectárea a un precio por debajo de los 1.000 euros al año, y ahora la cifra alcanza los 1.500 o 1.600 euros de media. Una especulación que supone más renta para el campo español, cuando actualmente el alquiler de una hectárea de secano para cereal ronda los 150 euros. El suelo agrario es, tal vez, el último eslabón de un sector que ha traído hasta ahora mucho capital en busca de un gran negocio. Atrás quedaron los esquemas de primas y subsidios de hace una década con una tecnología todavía muy cara, frente al modelo actual en el que los proyectos de renovables compiten en condiciones de mercado. Otra forma de especulación en el sector fotovoltaico se habría producido en los puntos de conexión en los que se engancha la producción de los parques solares. Antes había empresas que se encargaban de comprar las licencias de conexión con la única intención de revenderlas. Igualmente parece muy difícil que se evite que determinados promotores solo se dediquen a traspasar licencias en una fase muy inicial. Con esta alza de los precios del suelo, es habitual que lleguen a las empresas fotovoltaicas ofertas de agricultores para alquilar sus tierras por nada menos que 40 años. Pero en torno a esta explosión fotovoltaica hay otros interesados. Los grandes fondos mundiales se han metido en este negocio con la compra de suelo para luego alquilarlo a las firmas fotovoltaicas y asegurarse así una buena rentabilidad. También ha aparecido una nueva figura, la del corredor local, que se encarga de hablar con los propietarios y unificar terrenos para luego ofrecerlos a una energética y llevarse una comisión. Un tema recurrente en los debates públicos en relación al sector agroalimentario es el poder de mercado con que cuentan cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria en relación al resto, ya que suele asumirse que las empresas que procesan alimentos y las grandes superficies comerciales de distribución obtienen beneficios elevados a costa de reducir la rentabilidad que obtienen los agricultores.
La evidencia empírica no confirma que esta percepción ofrezca con carácter general una descripción fiel de la realidad, aunque no sea descartable en algunos casos. Los análisis basados en medidas indirectas, como el grado de concentración del mercado de un determinado producto, la medida en que se transmiten o no las variaciones de precios entre los diversos eslabones de la cadena y la participación que corresponde a la materia prima agrícola en el gasto en alimentos del consumidor final, no siempre informan adecuadamente, por diversas razones, de las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados agroalimentarios. Son más fiables los estudios sectoriales emprendidos por las autoridades de competencia de diversos países cuando logran obtener evidencia respecto a las prácticas comerciales, las características de las relaciones contractuales que se establecen entre los operadores y su grado de cumplimiento. La información disponible sobre los márgenes de beneficio que se obtienen en la producción o distribución de alimentos es generalmente insuficiente. El seguimiento de los precios y de los márgenes comerciales en los diferentes niveles de la cadena alimentaria se lleva a cabo, en la práctica, mediante metodologías muy distintas y generalmente poco contrastadas entre sí. Y es por ello que la Comisión Europea está realizando un importante esfuerzo técnico de sistematización y análisis comparativo de los diferentes enfoques, lo que en el futuro permitirá alcanzar conclusiones de orden general y que por el momento se ha traducido en proponer 3 metodologías alternativas que se han ensayado para un grupo reducido de países y productos. Incidentalmente, ello ha permitido comprobar importantes diferencias nacionales en la estructura de la cadena alimentaria y en el grado de participación de cada nivel de la cadena en cada unidad monetaria de gasto del consumidor para algunos productos. Cuando se ha llevado a cabo un esfuerzo sistemático para obtener información sobre los márgenes comerciales, como ocurre con el Observatorio Francés de Precios y Márgenes en la cadena alimentaria, la conclusión más general es que los márgenes de beneficio sobre ventas tienden a ser relativamente bajos en los distintos niveles de la cadena. La amplia brecha entre los precios en origen y los que pagaba el consumidor se convertía en una tasa de beneficios sobre ventas antes de impuestos sustancialmente inferior una vez se tenían en cuenta los costes salariales, alquileres, energía, marketing, transporte y otros gastos. Aunque las diferencias entre distintos productos podían ser destacables, en la práctica totalidad de segmentos de procesado de alimentos y venta al consumidor analizados por el observatorio, los márgenes antes de impuestos nunca alcanzaban el 5%. Aunque algunos eslabones de la cadena dispongan de poder de mercado, no resultaría fácil elevar los precios percibidos por los agricultores sin inducir pérdidas en otros agentes de la cadena alimentaria o sin incrementar los precios al consumidor. A diferencia de las cuestiones relacionadas con los precios y los mercados, hay otras sobre las que el propio sector tiene margen de maniobra para poder actuar con el apoyo de los poderes públicos y que constituyen algunos de los grandes retos de la agricultura española. Cabe citar los siguientes: la digitalización con la extensión de la banda ancha en los territorios rurales y la eficiencia energética, especialmente en el regadío, aunque no solo. El relevo generacional impulsando la instalación de los jóvenes en la agricultura y el reconocimiento del papel desempeñado por las mujeres en las explotaciones agrarias. La vertebración económica promoviendo fórmulas asociativas de mayor eficiencia para mejorar la posición de los productores en los mercados y en la cadena alimentaria. Los agricultores con actitudes más emprendedoras ven todos estos retos como oportunidades para avanzar en la modernización de sus explotaciones, recogiendo, asimismo, las demandas de los consumidores a la hora de definir sus estrategias productivas. Pero otros en condiciones menos favorables para asumir los riesgos que todo eso conlleva, perciben estos retos como una amenaza, como un escenario muy complejo e imposible de aprovechar debido a las limitadas posibilidades de sus explotaciones.